nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta, hermanos, es la carta del apóstol Pablo a los romanos, pero la carta es específicamente a los cristianos de la iglesia que estaba establecida en Roma. No a los romanos como tal, no a los ciudadanos romanos, sino a la iglesia establecida en Roma. La carta a los romanos es uno de los textos doctrinales más influyentes del Nuevo Testamento y es considerado un pilar fundamental dentro de la teología cristiana, ¿sí? Bases doctrinales muy sólidas nos presenta este libro de Romanos. Por eso es necesario, es importante que los creyentes entendamos el mensaje, los preceptos, los principios declarados en esta carta. Esta carta, que algunas veces se la llama epístola, en algunas Biblias usted va a ver que dice epístola o carta, ofrece un estudio sistemático de la doctrina de la salvación. Es decir, va explicando progresivamente acerca de la doctrina de la salvación y explora temas como el pecado, por ejemplo, la gracia, la fe, la justicia de Dios, etcétera. Son varios temas que esta carta aborda de manera sistemática. En la carta a los romanos, el gran reformador Martín Lutero encontró lo que él mismo llamó la verdad más transformadora. Dice la historia que la carta a los romanos fue el libro que más impactó en la vida de Martín Lutero, que fue uno de los instrumentos que Dios utilizó, su vida, su intelecto, precisamente para destapar el evangelio y pueda ser expandido a todas las naciones. Él encontró en la carta a los romanos la verdad más transformadora, él lo llamaba de esa manera. Esa verdad más transformadora es la que se encuentra en Romanos 1:17. Ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Esta es la verdad más transformadora que Martín Lutero decía. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para Lutero esta era la verdad más transformadora, el justo por la fe vivirá. No nos olvidemos del contexto en el que él escribe esta carta. No se olvide que en aquellos tiempos gobernaba el Imperio Romano. Pero estamos hablando de una cultura en donde la gente tenía que ofrecer ciertos dones, ciertos sacrificios, hacer ciertos rituales para que sus dioses tengan compasión o piedad de ellos. Esa era la creencia en ese tiempo. En ese contexto, Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, no por hacer un peregrinaje o por hacer algún dote o por hacer alguna promesa, porque la gente estaba acostumbrada a eso. La gente hacía promesas a sus dioses. En muchas películas usted va a ver
Habían dioses en aquella época, el dios Marte, por ejemplo, y había gente que le juraba a Marte: si tú, Dios Marte, me das tal cosa, yo te prometo que haré tal cosa. O sea, hacían votos, hacían promesas a sus dioses, los romanos. Entonces, en ese contexto, Pablo escribe, dice: el justo por la fe vivirá. Y de ahí sale el dicho sola fide, sola fe, solo la fe. Por la fe somos salvos. Y eso es lo que Lutero decía, es la verdad más transformadora. Eso es lo que cambia radicalmente la manera de pensar de la gente en aquella época. Entonces, todo cristiano puede encontrar, hermanos, en la carta a los Romanos, la razón por la cual todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Y dónde está esa responsabilidad? Justamente en el versículo 16. Fíjense, en el 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí, hermanos, reside la importancia de la carta a los romanos. No solo porque encontramos la verdad más transformadora de que el justo vive por la fe, que por la fe es justificado, sino también de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, hermano, usted y yo, todos estamos llamados a compartir el evangelio a toda criatura. El Señor nos ha dado un mandato de que hablemos el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Es un mandato. Muy bien. Entonces, para entender la carta a los romanos, tenemos que hacer un contexto, dos contextos. Un contexto histórico, pero también un contexto social. Debemos entender cómo era la civilización en aquellas épocas, cómo era la gente, cómo era la cultura. Pablo escribe la carta a los romanos aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Año 57 después de Cristo. O sea, estamos hablando casi 15 años después de que crucificaron a Jesús. Casi unos 15 años después de que lo crucificaron a Jesús. O sea, ahí cerquita, ¿no? Pablo, que antes era Saulo de Tarso, se convirtió en predicador, en misionero y visitaba diferentes lugares. Muy bien, él escribe la carta a los romanos en el año 57 después de Cristo, después de su tercer viaje misionero. O sea, él ya había visitado muchos lugares, muchas iglesias en muchas ciudades. Se cree que él escribe la carta a los romanos estando en Corinto, en la iglesia de Corinto. Por medio de esta carta, Pablo se presenta a la comunidad cristiana de Roma y les expone su deseo de visitar Roma y de continuar su misión hacia España. Vamos a Romanos capítulo 15. Un poquito adelantémonos, Romanos capítulo 15, versículo 23 al 24. Dice así: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Se cree que Pablo estaba en Corinto y tenía como propósito ir a España, a visitar aquellas regiones, pero pasar por Roma. Entonces le está diciendo a los hermanos de Roma: hermanos, yo cuando vaya a España quiero pasar por Roma, quiero ir y gozarme con ustedes, visitarlos a ustedes, animarles a ustedes en su fe. Muy bien. Pero esos son los planes de Pablo, ¿no? Pablo tiene ese deseo de ir a España, pero pasar antes por Roma.
Pero si leemos un poco en el libro de los Hechos, vamos a ver que los planes de Dios para Pablo eran diferentes. Pues Pablo sí llegó a Roma, pero no llegó de paseo, de visita. ¿Cómo llegó a Roma, Pablo? Llegó como prisionero, porque lo habían arrestado en Jerusalén debido a las acusaciones que le hicieron los sacerdotes y las controversias con los líderes judíos. En Roma, Pablo permaneció bajo la custodia de soldados romanos, pero tenía cierta libertad para recibir visitantes y predicar el evangelio. ¿Sabe por qué le dieron ciertos privilegios a Pablo estando prisionero? Porque él era ciudadano romano. Y ser ciudadano romano tenía muchas ventajas. Como bien decía el pastor hace un momento, Roma era la capital del mundo en aquel tiempo. Entonces, ser ciudadano romano era símbolo de autoridad, de poder. Entonces, a él le permiten tener ciertos privilegios aunque estuviera preso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, versículo 16. Hechos, capítulo 28, versículo 16. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. ¿Quién era el centurión? El centurión era un soldado de rango, ¿no? Una especie de capitán, vamos a decir, una especie de capitán que tenía a su cargo, ¿cuántos soldados? 100, por eso el nombre es centurión, ¿sí? El centurión tenía a su cargo 100 soldados. Entonces dice que el centurión, cuando llegamos a Roma, el centurión, el capitán, entregó los presos al prefecto militar, a la autoridad que había en ese lugar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Mire, Pablo gozaba de ciertos privilegios, reitero, ¿por qué? Porque él era ciudadano romano. Se le permitió vivir aparte, no como los otros judíos que estaban prisioneros. Muy bien, ese es el contexto histórico, hermano, de la carta a los romanos. Ese es el contexto histórico. Estamos hablando de poquitos años posteriores a la muerte del Señor Jesús. Ahora, ¿y cuál era el contexto social? Roma, como decíamos, era la capital del imperio romano. Era un centro de poder, era un centro de comercio, era un centro de cultura. Toda la cultura, todo el conocimiento se concentraba principalmente en Roma. Había una comunidad cristiana en Roma, pero esa comunidad vivía bajo el régimen del emperador llamado Nerón. Seguramente han escuchado por ahí o han visto en algunas películas. El emperador Nerón, este emperador romano, al principio no perseguía a los cristianos, pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, se volvería uno de los emperadores que tuvo una persecución brutal contra los cristianos, al punto de que los usaba para diversión del pueblo romano. Los hacía que se lo coman los leones delante de la gente, los hacía que luchen hasta morir. Han visto las películas estas del Coliseo romano, de los gladiadores y demás, cómo la gente tenía que luchar hasta morir para divertir al público. Imagínense, hermanos, en aquellas épocas. O los usaban de antorchas humanas. A los cristianos los colgaban en unos palos, les echaban aceite y les prendían fuego y los usaban para iluminar en las noches algún espectáculo que ellos iban a presentar. O sea, imagínense, los usaban a los cristianos como antorchas humanas. Todas esas atrocidades hacía el emperador Nerón. Al comienzo no, porque al comienzo no veía el cristianismo como una amenaza,
simplemente un grupito, gente, ¿no? Pero cuando la gente empezó a hablar de que Jesús es el Rey, que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, esta mañana hemos cantado, ¿no? Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, cuando empezó a extenderse ese pensamiento de que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que libera a los oprimidos, no, eso ya no le gustó a el emperador. Entonces empieza a perseguir y a matar, a torturar, a asesinar a todo aquel que se declare seguidor de Jesucristo. Entonces el Imperio Romano era, ¿qué podemos decir? Era la civilización más avanzada del mundo en esa época. Ellos habían conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Entre las cosas que se distinguían socialmente, por ejemplo, se encuentra el derecho romano, el Senado romano. ¿Saben ustedes, hermanos, que hasta antes del Imperio Romano regía la ley del talión? Regía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si usted tenía un conflicto con alguien, no había juicio, no habían abogados, no habían jueces, y usted simplemente decía, mira, esta persona se entró a mi lote y me robó mis gallinas. Entonces yo voy a ir y le voy a robar su vaca, ¿no? Como él me robó mis gallinas, yo le voy a robar su vaca. Mira, esta persona se adueñó de mi tierra, entonces yo voy a ir a matarlo. Y había gente que lo hacía, hermano, porque no habían leyes. Era la ley del más fuerte, finalmente. Entonces, quien quería tomar venganza de alguien, esa persona no me cae, esa persona... Y podían hacer cualquier barbaridad simplemente porque le desagradaba a una persona. Ni qué decir cuando se trataba de bienes materiales. La gente podía entrar, hermano, en tremendas peleas e incluso en quitar la vida a alguien solamente porque tenía un problema con esa persona. Pero el Imperio Romano, hermanos, tiene una característica bien marcada que podríamos decir, pone un antes y un después en cuanto a la ley. Resulta que ellos establecen el derecho, empiezan a escribir normas de conducta de la gente, de la civilización, y empiezan a escribir leyes donde si alguien te robaba algo, ya vos no podías ir y robarle a él. Vos tenías que denunciarlo ante una autoridad y esa autoridad iba a definir cómo esa persona iba a resarcir el daño. O si merecía esa persona un castigo, había un juez que iba a definir esa situación. Entonces, los romanos empiezan a establecer leyes, pero fíjense, hermano, el cristianismo y mucho antes el judaísmo ya tenía unas leyes establecidas. ¿Cuáles eran esas leyes? La ley de Jehová, los 10 mandamientos. Todo lo que habían enseñado los profetas del Antiguo Testamento, los judíos ya lo tenían como leyes. Sin embargo, Roma, el imperio, empieza a establecer normas y leyes de conducta del pueblo. Hace un momento yo les decía, el apóstol Pablo era ciudadano romano. Él gozaba de muchos privilegios. Eso implicaba muchos beneficios, al punto de que algunos compraban la ciudadanía. ¿Han visto ustedes ahora cómo hay gente que, por ejemplo, anhela irse a países grandes como Estados Unidos, por ejemplo? Y con el paso de los años buscan ser ciudadano americano. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ser ciudadano americano implica muchos beneficios, ¿sí? Tiene muchísimos beneficios ser ciudadano americano. En aquellas épocas, todo mundo quería ser ciudadano romano.
Y había gente que compraba, pagaba para ser ciudadano romano. Pablo era un ciudadano romano, gozaba de ciertos beneficios. Habían leyes, habían normas dentro del Imperio Romano, como la patria potestad. La patria potestad, seguramente alguna vez han escuchado. Dice, tiene la patria potestad de hacer tal cosa. ¿Qué era la patria potestad? Toda la autoridad residía en el padre de familia. Con el hermano Daniel, que nos estuvo visitando los domingos anteriores, hemos aprendido eso. El padre de familia, si quería, podía matar a sus hijos, si quería. El padre de familia, si quería, podía venderlos a sus hijos, como si fueran esclavos. Era su patria potestad, así estaba escrita la ley, era su patria potestad. Es más, si el padre de familia quería, él podía vender a su esposa, la podía vender como si fuera una esclava. Era su patria potestad. Así habían legislado los romanos, ¿sí? Por eso es que el Evangelio, hermanos, viene a poner un equilibrio de la ley de Dios con respecto de la ley de los romanos, que ellos estaban instituyendo el derecho romano. Cuando la Biblia dice que la esposa es coheredera, ya le pone al mismo nivel del hombre, al mismo nivel del varón. No es que el varón tiene la patria potestad sobre su esposa o sobre sus hijos. Además, hermanos, en el contexto social, ¿qué otro aspecto había importante dentro de Roma? La infraestructura urbana. ¿Saben ustedes que durante el Imperio Romano es donde más se aceleró el desarrollo de las ciudades? Antes, hermano, la gente que tenía que tomar agua o que tenía que conseguir agua debía caminar kilómetros y kilómetros para ir a un estanque, a un lago, a un río y traer el agua, conseguir el agua. Los romanos fueron iniciadores de los acueductos. Ellos hacían obras de ingeniería para canalizar el agua y traer a las ciudades. Entonces, las ciudades empezaron a crecer. Roma fue por eso la capital del mundo, porque habían, hermanos, las piletas, las piscinas, habían acueductos, la gente podía acceder a agua, evidentemente no era agua muy limpia, pero accedían al agua sin necesidad de ir lejos. Entonces, esto hizo que Roma tenga esta estirpe de urbe o de metrópoli, si usted quiere, porque era gigante, era grande para aquellas épocas. Era evidentemente la capital del mundo. ¿Saben ustedes, hermanos, que el Imperio Romano fue inventor del baño? Sí, del baño. Hasta antes del Imperio Romano no existía el baño. Entonces, cada quien hacía sus necesidades donde podía. Entonces, imagínense, las ciudades, los pueblos, era una contaminación tremenda porque cada persona hacía sus necesidades como sea y donde sea. Por eso había muchas pestes, muchas enfermedades. Habían enfermedades que arrasaban con pueblos enteros. La gente se moría de diarrea, de disentería, de fiebre tifoidea y otros tantos males. Han escuchado hablar de la peste negra y otro tipo de males, hermanos, porque había demasiada contaminación. Los romanos, hermanos, inventaron el baño. En Roma existían los baños públicos. Baños públicos. La gente podía ir y hacer sus necesidades en un solo lugar. De los acueductos sacaban agua y eliminaban todo eso. Hermanos, era una tecnología impresionante para aquellas épocas. Era algo muy impresionante para la época. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Ellos inventaron el uso del arco en las construcciones.
Ellos inventaron el pavimento. Imagínense, hermanos, el pavimento. Resulta que empezaban a conquistar pueblos, esclavizaban a los pueblos y los hacían pavimentar la vía. ¿Para qué? Para que las carretas de los soldados romanos no se planten. Se cree que el Imperio Romano pavimentó 100.000 kilómetros de vías. Imagínense 100.000 kilómetros, hermano. 100.000 kilómetros de vía pavimentada con piedra. Entonces, ¿por qué le cuento estas cosas, hermano? Para que entendamos que la carta que está dirigiendo Pablo es a los cristianos que viven en la ciudad más grande del mundo en aquella época. En la ciudad, en la civilización más avanzada del mundo en aquella época. Es como que, a ver, en este momento, ¿cuál sería la ciudad más avanzada del mundo? ¿Cuál sería? Podríamos hablar de, no sé, alguna ciudad en China, en Beijing, o de repente en Estados Unidos, en California, Silicon Valley, no sé, alguna ciudad que es muy avanzada a nivel mundial y que ahí hay una pequeña comunidad de cristianos. Ahora, imagínense, por eso, hermanos, el contexto. Pablo le está escribiendo a los cristianos que viven en esa ciudad, ¿sí? Esto es un poquito para que entendamos, hermano, el contexto del porqué de las cosas que Pablo va a escribir a estos hermanos. Una de las características de Roma, además de todos esos avances que ya les he comentado, era el politeísmo y el desenfreno moral. Así como esa civilización había avanzado tanto, se había corrompido tanto. Los romanos eran una cultura politeísta, tenían muchos dioses. Tenían a Marte, el dios de la guerra, tenían a Júpiter, tenían a Saturno, diferentes dioses. Tenían diosa de la fertilidad, dios de la lluvia, dios del viento, había dioses para todo. Entonces era una cultura politeísta y el romano le dedicaba su vida muchas veces, su ofrenda a esos dioses. ¿Y sabe cómo eran esas celebraciones? Esas celebraciones eran borracheras, eran orgías que duraban a veces semanas. En la historia encontramos, por ejemplo, las fiestas saturnales, que eran las más famosas. Las fiestas saturnales era una celebración en honor al dios Saturno. Estas fiestas saturnales eran orgías que duraban una semana, borracheras, comilonas. Y los romanos se habían inventado los vomitarios. ¿Sabe qué eran los vomitarios? Resulta que en estas fiestas saturnales la gente tenía que comer mucho, tenía que emborracharse mucho. Y como ya no le daba su estómago para comer, tenían que ir al vomitario a vomitar y volver a la fiesta para seguir comiendo. Esas eran las fiestas saturnales. Y ellos lo dedicaban eso, hermano, a su dios Saturno. Entonces, imagínense, mis hermanos, escribir una carta, el apóstol Pablo, a los cristianos que viven en medio de ese ambiente, donde la gente cree en múltiples dioses, están entregados a la idolatría, están entregados al desenfreno, a la borrachera, etc. Sí hay un avance importante a nivel de civilización, pero hay una debacle moral. O sea, era una sociedad totalmente corrompida. Eso, mis hermanos, en cuanto al contexto social. Hay muchos otros aspectos, en los libros se encuentran muchos detalles escabrosos acerca del Imperio Romano, pero no los vamos a enumerar todos. Entonces, la iglesia romana estaba todavía en proceso de establecerse, de consolidarse, consolidar su doctrina,
Y es por eso que al estudiar la carta a los romanos resulta para nosotros, hermanos, muy importante entender cuál era el contexto. En la carta a los romanos se encuentra la identidad doctrinal de la iglesia cristiana. Identidad doctrinal de la iglesia cristiana. Uno de los temas principales de la carta a los romanos es la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá, hemos leído hace un momento. Pero es necesario entender, primero, si dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, la pregunta ahora es, ¿y por qué necesitamos ser justificados? ¿Por qué una persona necesita ser justificada? Si hemos leído, el justo por la fe vivirá, pero ¿por qué necesitamos ser justificados? La respuesta la vamos a estudiar, vamos a iniciar hoy y la vamos a ver el próximo domingo. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios mismo lo ha manifestado. Las cosas invisibles de Dios, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hermanos, por esta razón es que no hay civilización en el mundo que no crea en un Dios. No existe. Usted puede ver hasta la tribu más apartada del mundo, siempre cree que hay un ser superior. Los antiguos decían el sol es Dios. Otros decían la luna es Dios. Otros decían el mar es Dios. Y siempre el ser humano, mis hermanos, ha tenido la noción de que hay un ser superior, hay un ser que gobierna todo. Lógicamente, en su ignorancia, algunos atribuían que el sol es Dios. Por eso Pablo está diciendo acá, refrendando aquello, dice, el eterno poder de Dios y su deidad se hace claramente visible desde la creación. Y en el versículo 19 dice algo que es muy, muy fuerte. En el versículo 20 dice, su poder y su deidad se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Se imagina, hermano, cuando estemos delante del Señor, un día cuando abandonemos este mundo y estemos delante del Todopoderoso, nadie va a tener excusa de decir, ay Señor, es que a mí nadie me predicó? Nadie va a tener excusa. Dice, su eterno poder y su deidad se entiende por medio de la creación. El hecho de ver un árbol, el hecho de ver un animal, el hecho de ver una persona, el hecho de ver que un bebé nace y cómo va creciendo, toda esta creación maravillosa hace evidente la existencia de un Dios creador. Por eso dice en el versículo 20, de modo que no tienen excusa. Nadie, mis hermanos, puede decir, es que a mí nadie me predicó. No, mis hermanos. La Biblia dice, no tiene excusa para decir, es que por eso yo no creo en Dios, porque nadie me enseñó. No, hermano, hay que tener la noción de Dios únicamente por medio de las cosas hechas.
por medio de la creación. Sigamos leyendo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, hermanos, habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. La gente sabe que hay un Dios, pero no le reconoce como Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo el apóstol. Y cambiaron, dice, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso es importante entender el contexto del Imperio Romano. La gente decía, mira, mi Dios es cualquier cosa, ¿no? Eran politeístas. Entonces ellos hacían una estatua, ¿no? Hacían una estatua del dios Marte. Hacían una estatua del dios Saturno. Hacían una estatua del dios Júpiter. Y así. Dice, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Aquí Pablo el apóstol está condenando esto. Y yo le pregunto a mi hermano, ¿a qué nos recuerda eso? Dice, la gente, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como a Dios. ¿Y qué hizo? En vez de glorificarlo como a Dios, ¿qué hizo? Empezó a hacer estatuas. En semejanza de hombre, en semejanza de aves, en semejanza de reptiles. Y yo le pregunto, ¿a qué nos recuerda eso? ¿Nos suena algo familiar? Por eso los creyentes evangélicos, hermanos, no hacemos estatuas. Ni siquiera de Cristo, ni siquiera de María, ni de los santos, nada. No hacemos eso porque no podemos cambiar la gloria de Dios en imagen, en semejanza de imagen de hombre. Esto, hermanos, es lo que hacían los romanos. Esto es lo que hacían los romanos. Por eso la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Romana. Mire, de ahí viene. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos que habitan ahí, en ese ambiente, hermano, ustedes no tienen que hacer así, no deben cambiar la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre, porque precisamente esos hermanos que eran nuevos en la fe estaban en medio de ese ambiente. Por eso, mis hermanos, es importante entender el contexto en el cual se escribe esta carta a los romanos. Profesando, dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Claro, es que una estatua, ¿no? Es que una estatua me recuerda a Dios. Mire, y esa es la justificación, ¿no? Una estatua me recuerda a Dios, pero el gran problema de esto es que se genera una idolatría alrededor de esa estatua. Pablo, consciente de este peligro, escribe a la iglesia de Roma y le dice, hermanos, cuidado con estar cambiando la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre o de animales o de reptiles. Porque por esta causa
Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Por esta causa se derrama la ira de Dios. Así que, hermanos, el día de hoy hemos visto el contexto histórico de la carta a los romanos. Por otro lado, hemos visto el contexto social y hemos hecho una breve introducción a lo que representa el estudio de la carta a los romanos. En los siguientes domingos vamos a continuar con este estudio, que es importante que todo el pueblo evangélico entendamos y conozcamos el mensaje de esta carta. Vamos a orar, por favor. Demos gracias al Señor. Bendito Señor, muchas gracias por esta mañana de estudio bíblico. Gracias, Señor, por darnos tu palabra santísima, por permitirnos entender grandes verdades que están declaradas en tu palabra y de forma especial en esta carta a los romanos. Danos el entendimiento, Señor, para comprender el mensaje. Y no solo comprenderlo, sino también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser portavoces, ministros de tu palabra a todos cuantos nos rodean. Gracias, bendito Dios, por este estudio que hemos iniciado el día de hoy. En tus manos entregamos este tiempo con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos.